Hola, antes de empezar con la historia de hoy, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Si el video obtiene más de 50 likes, subiremos nuevas partes y sabremos que el contenido fue de tu agrado. Sin más, vamos a la historia de hoy. Hace 3 días, Xinyan caminaba por la calle. De camino, había un pozo en el suelo rodeado de piedras. El joven no lo notó y cayó directamente al agujero. Era muy profundo, pero resultó que había mucho espacio debajo, parecido a una cueva. Al aterrizar sobre su estómago, el chico comenzó a inhalar y a gritar de dolor porque había caído desde una altura considerable. Su ropa estaba rota en algunos lugares y su pierna le dolía terriblemente. La agarró y gritó de dolor. La pierna estaba rota. El chico se dio la vuelta hacia atrás con todas sus fuerzas y se dio cuenta de que no podría salir de este lugar porque estaba muy bajo tierra. Sheni comenzó a reflexionar sobre el tiempo de su estancia en este lugar y se sorprendió bastante cuando se dio cuenta de que no podía darse cuenta, solo hacer la suposición de que eran las 2 o las 10. El joven intentó ponerse de pie muchas veces, pero no lo logró. Entendió que esto no serviría de nada porque el pozo en el que había caído era demasiado profundo y no podría salir de él. Sheni se puso de rodillas y pensó en quién podría salvarlo, pero inmediatamente concluyó que no tenía idea de si la gente sabía de este pozo y del lugar. 4 personas estaban de pie cerca de un árbol enorme envuelto en una cuerda gruesa. Una de ellas fue arrestada. Estaba de pie con los brazos cruzados, sosteniendo una rama en una de sus manos. Había otras 3 personas de pie detrás de él. Uno de los chicos decidió advertir sobre el peligro. Explicó que ahora estaban en un territorio prohibido del cual se habían extendido rumores no muy agradables. La gente dice que en él viven monstruos. A lo que Saiyōun respondió que de ninguna manera se iría porque esa persona se había atrevido a no tomarlo en serio. Saiyōun prometió que tan pronto como saliera, inmediatamente perdería la cabeza. Esto fue dicho con especial ira, pero justo después de eso, el chico dijo que estaba completamente seguro de que ese tipo no podría quedarse allí para siempre. El hombre le recordó a Saiyōun que ya llevaban toda la tarde allí parados y que si el viejo también los notaba, no les iría bien. Saiyōun se enfureció por esto y gritó que no tenían absolutamente nada que temer porque el viejo estaba ocupado con sus asuntos con la viuda Han. El chico notó que para él no había prohibiciones, ya que si algunos se habían atrevido a venir aquí significaba que a él también le saldría bien porque no era peor que él. Xiao Guanu dio el primer paso confiado hacia el camino al lugar prohibido y ordenó a los demás que dejaran de creer en tonterías. Aún así, uno de sus chicos repitió los rumores sobre el monstruo que vivía dentro. Mientras tanto, una gran bandada de cuervos negros y rojos se abalanzó sobre ellos. Todos los chicos se asustaron seriamente, pensando que era el monstruo. Comenzaron a huir de ese lugar en pánico. Saiyōun comenzó a pensar en sí mismo y a suponer que algo malo había pasado. Mientras tanto, Sheni también estaba tirado en el pozo y recordaba a Angela, como Saiyōun lo había humillado y como entonces. El chico estaba acostado y se sentía muy hambriento porque no había suficiente. Al estar aquí acostado, su mano tocó accidentalmente algo suave. Supuso que podría ser un animal. Su corazón comenzó a latir salvajemente y él mismo no podía moverse del miedo. El chico se dio cuenta de que era un monstruo. Estaba asustado. No podía creer que fuera a morir ahora. Mentalmente, comenzó a calmarse, a convencerse de que no había nada que temer. Después de recuperarse un poco, el chico pensaba en por qué el monstruo estaba aquí y qué le pasaba. Después de notar la cadena en el monstruo, pero no entendió quién lo puso aquí y para qué. Sheni se puso de pie y decidió tirarle una piedra para comprobar si estaba vivo. El monstruo no se movió. Por lo tanto, el chico concluyó que estaba muerto. Han pasado 10 días. El monstruo también yace y no se mueve. No se escuchó ni un solo sonido de él. El chico está sentado a su lado y se da cuenta de que no podrá salir. No puede salir de esta trampa. El joven estaba en una profunda desesperación. Entendió que nunca volvería a salir de aquí. Nunca volvería a ver a Angela. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mentalmente, se disculpó con Angela por no volver con ella. Comenzó a recordar todos los momentos asociados con Angela. Un día después de su escape, ella le preguntó al chico si realmente había decidido huir cuando otros Sheni lo acosaban de niño gritando que era basura inútil. Angela se acercó a él para curar sus heridas, diciéndole que tuviera más cuidado en el futuro. Recordó todos los momentos felices con ella, incluso cuando caminaban y ella lo tomaba en sus brazos. Pero ahora todo está arruinado porque está en un pozo del cual es imposible salir. Pero entonces se dio cuenta de que no podía rendirse. Tenía que sobrevivir. En caso de fracaso,
La banda de Saiyōun podría llegar a Angela y lastimarla, que era lo que más temía. Él quería lo mejor para Angela y era imposible permitir que esto sucediera. Además, tampoco quería dejar que se mataran a sí mismos. Se decía a sí mismo cada vez que tenía que sobrevivir, que no podía morir así. No había salida para Sheni, pero el anhelo de vida estaba presente. Así que, a pesar de todo, el joven comió la carne del demonio. La comió rápidamente, tragándola en grandes trozos para no sentir este sabor asqueroso y saciarse más rápido. Pero el hecho de que acababa de comer era terrible. Tal vez ese era el sabor de la carne cruda de demonio. Se la estaba metiendo a la fuerza, mientras que algo volaba al suelo desde su boca. Con el tiempo se acostumbró al sabor de la carne de monstruo, incluso dijo que no estaba tan mal. Apoyándose en sus manos, comenzó a ser abrumado por una fuerza enorme que envolvió completamente todo su cuerpo. Su apariencia también cambió. Cuernos sobresalieron de su cabeza. Sus manos se volvieron negras con dedos afilados. También había agujeros en ellos de los cuales salía una luz púrpura. El chico miró hacia arriba y alcanzó fácilmente la base del pozo con su mano. Sheni salió rápidamente hacia arriba, volviendo a estirar su brazo a su forma anterior. Cuando estuvo afuera, su apariencia volvió a ser la anterior. Sheni se dio cuenta de que finalmente había salido y estaba muy feliz. El chico miró sus manos y no entendió si era un sueño o si se había convertido en un monstruo y había recibido algún tipo de poder. Sheni supuso que se había convertido en ese monstruo y pensó que, si era así, entonces era necesario ocultarlo de otras personas. En ese momento, un hombre estaba de pie detrás de él, quien observaba todo lo que ocurría desde detrás de un árbol, y luego decidió informar de esto al jefe de la aldea por seguridad. En ese momento, una mariposa voló dentro de la boca de Sheni. No se dio cuenta de que acababa de tragársela accidentalmente, pero la mariposa fue comida. Grandes alas aparecieron en la espalda del chico. Comenzó a gritar de miedo, ordenando que lo dejaran bajar al suelo. Cayó tanto que todos los pájaros de los alrededores se dispersaron. Durante millones de años, humanos y demonios han vivido en odio mutuo. Un día, personas que se llamaban a sí mismas los elegidos recibieron un poder especial, un destello de luz. Este poder era adecuado para luchar contra demonios. Los elegidos decidieron expulsar a todos los monstruos de sus tierras para matarlos para siempre. Cada demonio tenía su propio nivel de fuerza, así que la gente puso un sello sobre los demonios más fuertes. Hay una leyenda en el mundo sobre una organización llamada La Jaula. Sus miembros han sellado 18 demonios en todo el mundo. Gracias a ellos, la humanidad ha disfrutado de felicidad y tranquilidad durante cientos de años. Pero los monstruos todavía se esconden en la oscuridad más impenetrable de este mundo. Una chica llamada Angela está de pie frente a una casa grande en la aldea de Talian. Después de que la chica pidió ayuda al consejo para encontrar Sheni, salió de la habitación y vio a un chico de pie cerca de la cerca diciendo su nombre. Angela corrió hacia sus brazos, contenta de que estuviera vivo. Sheni le acarició la cabeza y dijo con una sonrisa burlona que estaba bien. Estaba sosteniendo un conejo detrás de su espalda. Anteriormente, el chico le traía los cadáveres de pequeños animales como regalo y ella lo culpaba por ello. La chica pensó que era cruel. De repente, la chica, viendo el peligro detrás de Sheni, exclamó bruscamente que debería cuidarse. El chico se dio la vuelta bruscamente e inmediatamente cayó en una trampa de cuerdas. Angela comenzó a preocuparse mucho por él. Saiyōun y su pandilla estaban detrás de él. Habían hecho esta trampa especialmente para capturar a Sheni. El líder de esta pandilla, mirando con complacencia al chico que había caído en su trampa, se burló. Saiyōun notó que ahora el joven no podría simplemente huir como sucedió entonces. Burlándose, se sorprendió del comportamiento de Sheni porque finalmente había madurado, ya que no se había atrevido a salir del bosque cuando le estaban vigilando, pero había venido decidido a ver a su novia. El chico expresó su deseo, anhelaba que Sheni le suplicara misericordia arrodillándose ante él. En ese momento, Angela estaba muy preocupada, gritándole al líder de la pandilla que entrara en razón y soltara al chico. Saiyōun se acercó a la chica y le rodeó los hombros con su brazo, diciendo que era mejor para ella quedarse con él, argumentando que a ella debería gustarle todo. La chica trató de escapar de sus brazos, gritando que la soltara, pero Saiyōun no la soltó. Sheni observaba todo desde la trampa, así que decidió usar su poder, ordenando que lo soltaran. La trampa fue destruida en un instante, lo que asustó a todos. Nuestro protagonista no quería mostrar a la gente su esencia, pero esta actitud de su enemigo hacia su amada lo obligó. La gente huyó gritando,
tomando al chico por un monstruo. Shcheni voló abruptamente hacia el líder de la pandilla y lo derribó al suelo. Agarrándolo por la garganta, casi quiso matar a Saeon, pero este último le suplicó misericordia. El joven no entendía cómo podría perdonar a alguien como él, porque fue por el que Shcheni había sufrido varias humillaciones durante muchos años que no podían corregirse con una simple disculpa. Estaba contento de que su enemigo finalmente sintiera en su propia piel el miedo que nuestro héroe había experimentado durante muchos años. Pero la pelea se interrumpió después de la petición de Angela de dejar ir a Saeon. Shcheni se levantó bruscamente y miró a la chica, retirando gradualmente su fuerza. El líder de la pandilla, sin perder tiempo, se levantó y huyó aterrorizado. Shcheni miró a la chica, temiendo que lo tomara por un monstruo, y pronunció su nombre. Ella simplemente dijo que no era él y continuó observándolo con horror. El chico estaba desesperado y no entendía por qué lo tomaban por un monstruo. Después de todo, él era la misma persona que todos los demás. De repente se escucharon gritos. Había mucha gente con armas atrás, gritando que el que buscaban estaba frente a ellos. Dos personas agarraron a Angela. Ella hizo todo lo posible por liberarse, ordenando que la soltaran, pero fue inútil. El hombre parado al frente se volvió hacia Shcheni, diciéndole que no se atreviera a atacarlos. La gente gritó que el chico era un monstruo, pero entendía que las personas que se habían convertido en monstruos no tenían derecho a la vida. Le ofreció ir con ellos a Shcheni, pero sin sacar sus garras. Después de eso, la multitud apuntó sus armas hacia el chico monstruo. Nuestro protagonista se rió por dentro del hombre que llamó a su poder garras. Shcheni dijo que no había razón por la que no iría con ellos, porque todos estos días había estado tirado en un pozo junto a un monstruo encadenado sin posibilidad de salvación. El hombre respondió que aparentemente había entrado al territorio prohibido y se había encontrado con un devorador de demonios, y el chico se había convertido en un monstruo, por lo que no podría destruir su identidad mientras estuviera en la aldea. También dijo que la misión de su aldea era que era imposible permitir que el monstruo entrara al mundo. Shcheni dijo que durante muchos años, cuando era huérfano, fue humillado por Saeon y otros, pero ni un solo adulto lo ayudó. El chico no entendía por qué se había convertido en un monstruo, porque no había hecho nada malo, pero ya estaba rodeado por toda la aldea. En ese momento, Angela observaba lo que sucedía con lágrimas en los ojos. El hombre ordenó al guardia que lo agarrara y preparara una espada de sellado, y que el chico, en su opinión, finalmente se había convertido en un demonio. Hubo un estruendo. La aldea fue atacada por monstruos. La gente entró en pánico y huyó lo más rápido posible mientras gritaba a todo pulmón. Los demonios estaban desatados y el hombre se dio cuenta de que los monstruos ordinarios solo se agrupan cuando el monstruo primordial está activo, pero solo el octavo demonio devorador podría causar un cambio tan grande, y Shcheni ahora realmente se había convertido en uno. Uno de los monstruos atacó al hombre, pero Shcheni rápidamente lo decapitó y se dijo a sí mismo que no era un monstruo, sino un hombre. Mentalmente le rogó a Angela que confiara en él, porque no importaba de qué manera, no importaba qué dolor o sufrimiento, no le importaba. Shcheni quería que la chica lo esperara y él, a su vez, aparecería ante ella como una persona. Angela estaba de pie en medio de un campo de batalla de demonios y humanos, rodeada de una gran cantidad de cadáveres. Pero de repente uno de los demonios la atacó. Un par de momentos más y habría estado muerta, pero Shcheni logró matar al monstruo a tiempo, cortándolo en dos partes. Después de eso, voló rápidamente hacia la chica, prometiendo hacer todo lo posible para que los monstruos no pudieran lastimarla. Angela miró a los ojos del chico y dijo su nombre. En ese momento, el hombre entendió que Shcheni no solo lo había salvado a él, sino que también había protegido a Angela. Por lo tanto, concluyó que el chico había preservado completamente emociones e inteligencia humanas. Estaba muy sorprendido porque antes había considerado al joven un devorador de demonios. Un hombre anciano parado detrás golpeó al hombre, diciendo que ahora no era el momento de entregarse a pensamientos. Él gritó de dolor. A pesar de esto, continuó gritándole, diciendo que se había olvidado por completo de su plan. A esto, el hombre respondió que no estaba fuera de sus cabales. El segundo se animó y ordenó que se llevaran a los residentes según el plan y que él, a su vez, los cubriría. Dieron abruptamente la orden al primer y segundo grupo. El primero tenía que llevarse a todos los residentes y el segundo tenía que seguir al hombre anciano. Shcheni, tomando a Angela de la mano, prometió sacarla de allí. La chica llenó al joven sobre los demás. Él volvió su mirada hacia la gente que luchaba. La gente regañaba porque solo había más monstruos. Alguien exclamó que era necesario aguantar hasta que todos los residentes estuvieran a salvo.
Un joven gritó a los ancianos pidiendo ayuda. En ese momento, el monstruo se comió a una de las personas. El jefe dio la orden a los guerreros de detener a todos los demonios. El monstruo lo atacó por la espalda, pero el hombre reaccionó rápidamente y cortó varias extremidades del demonio, pero este agarró a otro anciano. La gente planeó y comenzó a exclamar que si no salvaban a los ancianos, entonces todos estarían perdidos porque había demasiados monstruos. Shcheni voló rápidamente hacia el demonio y, usando su fuerza, cortó rápidamente al monstruo y salvó a los ancianos. Toda la gente quedó asombrada. Angela gritó el nombre de Shcheni. Todos se sorprendieron de que el chico los estuviera ayudando y no luchando contra ellos. Se dieron cuenta de que no era un monstruo en absoluto. Y los ancianos notaron que no importaba si era un demonio, la aldea fue salvada gracias a él. En este momento, el hombre notó a la gente paralizada y dio la orden de avanzar. El chico se volvió hacia la chica, diciéndole que lo siguiera para alejarse del territorio peligroso. Angela estuvo de acuerdo. Se escuchó cómo se daban órdenes a la gente para que se mantuviera tranquila y se preparara para defenderse de otro monstruo. De repente, se escuchó un fuerte llanto de bebé. Angela corrió hacia el niño para salvarlo y Shcheni trató de detenerla sin éxito. Era su hermano. La chica corrió hacia él y comenzó a calmarlo, diciendo que su hermana estaba cerca. De repente, un monstruo ataca a la chica y al niño por detrás. Dewey, mirando esto, entra en pánico y grita su nombre. Él vuela rápidamente hacia el demonio, cortándolo. Después de eso, el chico corre hacia Angela, diciendo que la llevará al médico. La chica se niega y dice que al mirarlo ve su miedo. Shcheni le aconseja que ahorre fuerzas, pero ella comenzó a disculparse con él por sus dudas sobre él. El chico se dio cuenta de que ya no podían estar juntos todo el tiempo y se lo dijo a Angela. Ella perdió abruptamente el conocimiento. Shcheni se enfureció mucho y se dejó llevar por el descontrol. La gente, horrorizada, comenzó a exclamar que el chico no estaba en sí. No entendían por qué, después de la ayuda reciente, comenzó a comportarse así. Una persona notó que el primero debería mirar más de cerca y entender todo el peligro. El chico volvió su mirada hacia la gente y voló hacia uno de los guerreros, agarrándolo por la garganta. El hombre comenzó a ahogarse y los ancianos le gritaron a Dewey que Angela no aprobaría tal acto. De repente, Shcheni arrojó al guerrero jadeante al suelo. El hombre gritó de asfixia y dolor. Los ancianos hablaron de la necesidad de sellar a nuestro protagonista en un territorio prohibido debido a las leyes naturales de las personas y los monstruos, porque el chico mismo vio que el demonio en él casi mataba a un hombre. Dewey voló hacia la chica y la recogió, disculpándose por no poder salvarla. Después de eso, el chico se volvió hacia la gente, diciendo que se iría porque no iba a vengarse ni hacerles daño. Los ancianos explicaron que solo quería advertir a Shcheni sobre el gran peligro que lo amenazaba y le ofreció su última ayuda. Todos los monstruos existentes descienden del progenitor. Él tiene un poder terrible y creó a los demonios más fuertes, y ellos convocan al resto de los monstruos. Tras la aparición de estos demonios, aparecieron los escuadrones de matademonios. Entre los 18 demonios sellados por la organización La Jaula, el octavo demonio, el devorador, tiene la capacidad de absorber. El devorador era imposible de matar, así que fue sellado dentro del pozo, así como los otros 17 demonios. Cientos de años después, una aldea de varios cientos de personas se formó gradualmente en el lugar donde reinaban el caos y la destrucción, y es la actual aldea de Taoyan. El hombre le explicó al chico que podía arriesgar su vida y sellar a Dewey aquí, cumpliendo así la misión de la aldea. Pero los ancianos vieron cómo el joven creció y que no hizo nada malo, así que mantendrá con vida a nuestro protagonista y la aldea ordenará guardar su secreto. Pero también hay muchas aldeas y organizaciones fuera. Algunas de ellas son mucho más serias y poderosas. Advirtió al chico que debía darse cuenta de esto porque tendría que vivir como una bestia salvaje, quedarse solo y en ningún caso acercarse a la gente. Shcheni agradeció al hombre y dijo que no iba a convertirse en una bestia, ya que le había hecho una promesa a Angela. El anciano lo interrumpió, diciendo que había una manera de volver a ser hombre. Él se volvió hacia él con interés. Mentalmente, el chico comenzó a dirigirse a Angela, recordando su infancia cuando Shcheni era pequeño. Entonces la chica le dijo que no debía rendirse, sino al contrario, superarlos y mantenerse siempre erguido. Shcheni pensó para sí que ahora seguía las palabras de la chica y buscaba una oportunidad para volver a ser humano. El anciano le dijo al chico que en los antiguos registros de la aldea de Talian, que ellos guardaban, se decía que solo los demonios sabían sobre las formas de convertir a las personas en monstruos. El contenido específico se ha perdido con el tiempo,
pero otras organizaciones aún pueden tener registros. La organización Kara es una de las organizaciones más fuertes en la lucha contra los monstruos. Puede encontrarlos si va directamente al sureste de la aldea. El hombre también le aconsejó a Chiney que intentara integrarse con ellos sin revelar su apariencia, de lo contrario se enfrentaba a la muerte. Después de eso, nuestro protagonista emprendió un viaje para encontrar una manera de volver a ser humano y cumplir la promesa hecha a Angela. Fuertes sonidos provenían del bosque, tanto que todos los pájaros huyeron. Había una batalla entre un monstruo y personas. El joven saltó desde atrás hacia el demonio con espadas en las manos y golpeó exactamente el objetivo. Con un grito, la gente exclamó que no debían dejar escapar al monstruo. De repente, el monstruo aulló. Fue un sonido terrible. Todas las personas que luchaban con él se taparon los oídos. El demonio, aprovechando el momento, intentó irse, pero el comandante del escuadrón salió al campo de batalla. Aparecieron hilos rojos de la nada. Era una habilidad del comandante. Pero aparecieron círculos púrpuras sobre el demonio, creando un portal. El monstruo se metió y desapareció, y el portal se cerró. La gente se dio cuenta de que habían fallado nuevamente al dejarlo ir. Dijeron que el demonio era un poco más fuerte que el devorador, pero no entendían por qué era tan difícil atraparlo, ya que era bastante débil y no podía correr rápido. Los guerreros no sabían qué hacer, ya que ni siquiera la amenaza roja del comandante podía atraparlo. El jefe ordenó a todos que estuvieran más tranquilos, aunque el demonio se escapó esta vez y no aparecería por un tiempo, porque ahora tenían otro asunto de suma importancia, la locura. Multitudes de monstruos comenzaron a aparecer por todas partes y todos deberían preocuparse por ello. Quedan restos del olor en el hilo rojo y si lo siguen, pueden encontrar el lugar donde nació el demonio. El comandante dio una orden a 3 personas, el tronco, el maestro y las picas. Tenían que unirse en un grupo y cazar a los monstruos y luego ocuparse de ellos. Uno de ellos se acercó al comandante en jefe con una pregunta. El guerrero preguntó a dónde iba el comandante, quien les había ordenado cazar al monstruo. Él respondió que iría a Yachang para verificar la situación porque algo malo estaba sucediendo allí. Dui estaba en Yecheng. El chico pensaba mentalmente en cómo había llegado aquí. El joven escuchó de camino a la ciudad que un pequeño grupo de Meng Su de la organización Kara iba a seleccionar personas para alguna tarea, así que Sheni se apresuró especialmente para llegar aquí. Un grupo de personas pasó cerca del joven y por casualidad Dui escuchó su conversación. No le sorprendía que Yachang fuera una de las bases principales del líder de Ramen Su porque la ciudad era próspera. Un chico notó que la ciudad se había vuelto así gracias al patrocinio de personas fuertes. A esto, otro joven le dijo que no fuera un idiota, pero el chico explicó que el comandante Meng Su es uno de los comandantes más fuertes de Kara. Nuestro protagonista entendió que sabía muy poco sobre la organización Kara y decidió escuchar la conversación del chico. Uno de ellos continuó hablando sobre el comandante Meng Su y dijo que era muy amable con la gente, pero cuando se trataba de cazar demonios, se comportaba con mucha severidad y ningún monstruo escapaba de sus manos. Su hilo rojo es capaz de reconocer incluso al monstruo más disfrazado. El chico se preguntó cómo era posible no idolatrar a un hombre tan fuerte. En privado, Sheni supuso que quizás la habilidad del comandante revelaría su esencia. De repente, uno de los chicos se volvió hacia Dui preguntando qué había olvidado aquí, porque en su opinión parecía un mendigo. Nuestro protagonista guardó silencio y por eso lo empujaron al suelo, gritando que se estaban dirigiendo a él. El chico notó que había un establecimiento muy caro aquí y le ordenó a Chiney que saliera de allí. Sus amigos le pidieron que fuera menos violento, se dio la vuelta y les gritó que entraran si querían comer y se ocuparan de sus propios asuntos. Dui escapó con éxito de ellos. Después de eso, se sorprendieron mucho por el comportamiento del chico, llamándolo un tipo extraño y suponiendo que era mudo porque cuando le hablaron, se escapó. Otro notó que tal vez tenía un asunto urgente y propuso ir a comer. Sheni se topó con un callejón oscuro, apoyando su mano en la pared. Se dio cuenta de que, gracias al poder demoníaco, se apresuró aquí para alcanzar el reclutamiento del grupo. Tenía mucha hambre ahora, pero para satisfacer su hambre necesitaba comer criaturas vivas. De lo contrario, le sería cada vez más difícil controlarse. El chico notó que, afortunadamente, no estaba particularmente excitado ahora y solo necesitaba calmarse un poco. De repente, Sheni levantó la cabeza y vio un demonio parecido a una araña que había atrapado a un humano en su red. Estaba pidiendo ayuda. El chico usó rápidamente su fuerza y, volando hacia el monstruo, lo derrotó. Rescató al niño de la red y, tomándolo en sus brazos, trató de hablar con él, pero perdió el conocimiento.
Dewey entendió la suerte que tuvo de que el niño no viera su fuerza. De repente, el chico sintió un olor agradable proveniente del niño. Quería comérselo, pero inmediatamente abandonó la idea. Mientras tanto, el comandante Meng Su estaba de pie cerca de la niebla amarilla en la ciudad. Un niño salió corriendo a su encuentro, gritando alegremente su nombre, diciendo que su carro estaba en la niebla. El hombre prometió devolverle el carro al niño. El niño estuvo rápidamente de acuerdo y corrió, pero luego, dándose la vuelta, preguntó si era cierto que Meng Su estaba actualmente realizando una tarea especial. El comandante lo confirmó y le pidió al niño que cumpliera su asignación especial. Consistía en advertir a otros que no se acercaran al gas amarillo. El niño corrió a advertir a los demás y Meng Su se dio la vuelta, poniéndose una máscara sobre la cara para no asfixiarse por el gas amarillo. Nuestro protagonista estaba acostado en una cama en un apartamento ajeno y 3 personas estaban de pie junto a él. El niño pidió que le explicaran la razón de que el tío aún no se había despertado. Ella le dijo que se callara para no despertarlo. De repente, Sheni abrió los ojos. El niño se alegró, diciendo que su tío finalmente se había despertado. El hombre parado detrás se dio la vuelta para llamar a la señorita Tanya. Una chica apoyada en la cama preguntó sobre el bienestar de Dewey. Él solo pidió permiso para hacer una pregunta. De repente, la puerta de la habitación se abrió. Entró un hombre junto a una chica que se llamaba Tanya. Tanya se volvió hacia Sheni, cruzando los brazos, confirmando que estaba despierto. Lo tocó, diciendo que lo examinaría primero. El chico pidió que comenzaran por explicar qué le había pasado. Tanya notó que las esporas también habían afectado la memoria del joven. Después de que el joven salvó al niño, inhaló veneno y cayó en coma, pero Meng Su lo sacó y lo trajo aquí. Tanya explicó. La chica parada a su lado notó feliz que ella y su esposo estaban muy preocupados por él, ya que los otros niños ya se habían despertado, pero él no. Tanya le preguntó a Sheni si permitiría que lo examinaran después de que averiguara lo que quería. Notó que sus ojos estaban normales y sus dedos también estaban bien. Luego le dio unas palmaditas en la espalda y dijo que todo estaba bien con eso también. Retiró la manta porque solo quedaba una cosa por examinar. Pero Sheni se sonrojó y gritó que no había necesidad de revisar nada más. Tanya explicó que solo quiere asegurar su salud y que si no quiere, entonces vale la pena olvidarlo, solo que luego debe quejarse si algo le duele. El chico exclamó que absolutamente no se quejaría. En ese momento, el comandante Meng Su entró en la habitación, preguntando si el chico se había despertado. El hombre le pidió a Tanya que los dejara solos para conversar. El hombre se sentó detrás de una silla, diciéndole al chico que no se preocupara porque solo vino a hablar. El joven preguntó qué le gustaría saber al comandante para sí mismo. Sheni pensó en qué podría interesarle a un hombre porque, a juzgar por las palabras del doctor, fue él quien lo trajo aquí. Respectivamente, el comandante podría notar su fuerza. Entonces preguntó si el chico había notado algo inusual. Chiney dijo que no parecía haber visto nada. Y el comandante le pidió que se relajara y pensara despacio. El hombre explicó que, por supuesto, no valía la pena preguntarle hacia el chico porque podría haber sido solo un pequeño ataque de monstruos. Pero al revisar esa área, encontró que un monstruo atrapamosca cercano fue encontrado cerca de los muros sur de la ciudad. Y por esto puedes adivinar que alguien movió su cadáver. Sheni se sorprendió de que el monstruo pudiera ser movido, pero se dio cuenta para sí mismo de que había pasado desapercibido. El hombre dijo que no lo sabía, solo vio al niño y a ese monstruo. El chico se disculpó y notó que no podía ayudar de ninguna manera. El comandante aceptó la disculpa y ofreció su ayuda en caso de que fuera necesaria. Pero mientras tanto, dijo que descansara. El hombre se levantó diciendo que la selección comenzaría pronto, así que era hora de que se fuera. Pero Sheni estaba interesado en esto y preguntó sobre la selección. El comandante notó que si planea participar, es mejor que cambie de opinión o morirá. También dijo que el devorador es el más débil entre los 18 demonios y sus ancestros pagaron un precio fatal por él. Solo lo sellaron en un pozo profundo esperando que no se recuperara y eventualmente muriera. Han pasado más de 100 años desde que el devorador fue sellado, lo más probable es que esté muerto. Sheni no entendió cómo podría suceder que aún no supieran de su muerte. El hombre notó que las personas eran demasiado débiles, incluso él suspiró. Un poco más de veneno. Perdió el conocimiento durante unos días porque Sheni era muy débil y, por lo tanto, condenado a muerte. Dewey fue al lugar de la selección. Había muchas personas allí paradas que estaban impresionadas por la aparición del comandante Meng Su.
Todos los presentes vinieron a la selección y no tenían idea de cómo luchar este año. De repente, Szczeni accidentalmente chocó con alguna chica. Ella se dio la vuelta y lo miró con desdén. Después de eso, el comandante Meng Su salió y comenzó a hacer su discurso. Se presentó y comenzó a explicar las reglas para seleccionar personas para la organización Kara. Eran muy simples. Se permitía usar cualquier método para permanecer en el círculo. Había 200 personas en total. El que pueda superarlo podrá unirse a la organización. Después del discurso, se disparó una salva, significando el comienzo de la prueba. Todas las personas comenzaron a pelear y golpearse entre sí con gritos. Uno de los chicos vio a la chica con la que Chiney había chocado antes. Se acercó a ella diciendo qué belleza era. La llamó hermanita y notó que ella estaba sola y que eran muchos ellos. Todos lo apoyaron y con una mueca le pidieron permiso a la chica para ocuparse de ella. Ella sonrió burlonamente y dijo que le daba mucha vergüenza estar en compañía de no importantes. Sacando su espada, los dominó rápidamente, mientras gritaban diciendo que era una maldita Armstrong. Esto fue observado por un grupo de personas cuya conversación fue escuchada anteriormente por Dewey. Uno de ellos se sorprendió por el nivel de fuerza de la voluntaria porque era demasiado diferente. Notó que era por eso que estaba ocurriendo tal caos. Uno de los participantes les apuntó con el dedo gritando que sus amigos necesitaban atacarlos porque eran débiles y el hombrecito los estaba lastimando a todos hasta la muerte. El chico al que llamaron bajito estaba furioso y atacó primero, sacando una ballesta y gritando que conocerían el sabor de la muerte. Después de sus palabras, comenzaron a gritar de dolor diciendo que él era muy fuerte. Mientras tanto, el hombre se dirigió a Szczeni sin entender cómo un debilucho así se atrevía a venir a la selección. Dijo que estaba obligado a enseñarle al chico una lección sobre lo alto que está el cielo. Sus amigos desde atrás le desearon suerte.